Hablaremos ahora del método toString. ¿Qué es el método toString? ¿De dónde viene y para qué se utiliza? En Java, todas las clases heredan de la clase Object. En realidad en Java, como hemos visto, todos son clases. No hay código que se pueda escribir fuera de una clase. Si bien existen clases utilitarias que tienen métodos que son estáticos y que se pueden invocar sin instanciar objetos de esa clase, siempre habrá una clase de por medio. De hecho, la aplicación principal de Java es aquella clase que tiene el método main. Entonces acá vemos como dos clases cualquiera, una es ArrayList a la izquierda y la otra es JLabel a la derecha, todas tienen una genealogía desde la clase Object. Como decíamos, todas las clases heredan de la clase Object. La clase Object tiene métodos. Uno de los métodos de la clase Object es el método toString. Todas las clases en Java heredan el método toString por carácter transitivo. Si el método toString es un método de la clase Object y en Java todas las clases heredan de Object, todas las clases tienen el método toString. ¿Para qué sirve el método toString? Eso es lo que vamos a ver ahora. Para ello vamos a analizar la clase que estamos viendo. La clase se llama persona, tiene dos atributos, uno de tipo string que es el nombre y uno de tipo entero que es el DNI. Tiene un constructor que recibe dos argumentos y tiene, en este caso declarado, solamente dos métodos del tipo getter. Un get para el nombre que devuelve un string y un get para el DNI. En nuestra clase principal, método toString, observemos que podemos ver el método main. Vamos a instanciar un objeto de la clase persona. Nuestro objeto de la clase persona se llama obrero1. Observen que utilizamos el constructor al que le pasamos dos argumentos. Uno es de tipo string, que es el nombre, y el otro es un entero, que es el DNI. Una vez instanciado el objeto obrero1, vamos a utilizar el método getNombre para poder imprimirlo por consola. Entonces utilizamos la instrucción para poder imprimir por consola el nombre, el valor de string que nos devuelve el método getNombre, y eso se imprimirá por consola. Pero observen lo que hacemos acá. Directamente mandamos a imprimir a consola el objeto obrero1. Observando la ejecución de nuestra clase principal, vamos a ver que se comporta de la manera prevista para la primera línea, pues imprime en pantalla el nombre del objeto obrero1. Sin embargo, cuando queremos ver qué es lo que imprime la línea que tiene a SystemOutPrintln como argumento un objeto de la clase obrero, en realidad sería un objeto, nos imprime algo que no podemos entender del todo. ¿Qué es esto que ha impreso acá? Indudablemente, la implementación del método que por defecto va a imprimir un objeto con esta instrucción no nos resulta representativo. La clase persona, que hemos definido nosotros, hereda de object, como todas las clases en Java. La clase persona entonces tiene el método toString heredado de la clase object. Vamos a sobreescribir el método toString que hereda la clase persona de la clase object. Lo que hacemos es escribir un método como cualquier otro, solo que le vamos a poner por nombre toString. Este método no recibe ningún argumento y devuelve una cadena de string que tiene el literal nombre con dos puntos, luego el atributo nombre, luego el literal DNI y luego el atributo DNI.
acá podemos ver cómo queda expresado este método. Ahora vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y vamos a ver qué sale por pantalla. Vamos a ejecutar la aplicación sin haberla modificado. Vemos que la línea que utilizaba el getter para imprimir el nombre sigue comportándose de la misma manera que en primera instancia. Sin embargo, ahora la línea en la que nosotros mandamos el objeto obrero 1 como argumento de la instrucción para imprimir por pantalla, imprime la cadena de caracteres que nosotros le habíamos definido en nuestra sobreescritura del método toString. El nombre, observen que está el nombre del objeto y el DNI del objeto. Aquí podemos ver directamente la clase persona, donde se evidencia el comportamiento de nuestro método y donde se puede ver que efectivamente imprime el literal que le habíamos solicitado y los valores de los atributos de la clase, nombre y DNI. Entonces, ¿qué hace el método systemout.println cuando le colocamos como argumento un objeto? Lo que hace es buscar el método toString e imprimir por pantalla lo que le retorne el método toString. Entonces, cada vez que como actividad vamos a agregar el método toString a todas las clases creadas y luego vamos a participar en el foro para indicar que ya terminaron la actividad y vamos a contestar la siguiente pregunta. Si tengo una subclase de 5 atributos agregados a su clase padre que tiene 10 atributos, o sea que nuestra subclase hija ya tiene 15 atributos, 10 heredados y 5 propios, ¿puedo usar el método toString de la clase padre para ahorrarme escribir los 10 atributos de la clase padre en el método toString de la clase hija? Recapitulando, si yo escribiera el método toString de la clase hija, tendría que hacer una cadena para que imprima los atributos de la clase hija más los de la clase padre. La pregunta es, ¿puedo ocupar el método toString de la clase padre para que me devuelva directamente los 10 atributos? Esa es la pregunta propuesta. Está relacionada con una palabra reservada y es una palabra reservada más poderosa que el resto de las palabras reservadas.